Quien le habla es delegada de la promoción y del curso ¿Ya? y no pude comunicarme con el doctor Herrera porque la verdad estábamos un poco confundidos ya que nos dijeron que el día de hoy iba a haber un repaso de cabeza Ah, bueno, no lo y, sabía yo. y la clase pasada no hemos tenido teoría de neuro. Entonces, tampoco sabemos si va a haber un pasito o no. Bueno, si no han hecho clase, lo usual es que no haya pretest, sino un posttest, que ya veremos. Lo que sí es que nos envió un correo que hoy día teníamos la primera práctica de neuro. El problema es que mañana tenemos examen y el grupo uno no va a alcanzar para hacer la práctica. Y ustedes estarían en ventaja ya con dos prácticas para el día jueves. Pero bueno, son las disposiciones, así que vamos a seguir nada más, ¿ya? Ok, Muy doctor, bien, muchas gracias. muy bien. Entonces, esta clase, pues práctica es virtual, es relacionado a las envolturas del cerebro, a la circulación arterial y venosa y la circulación también del líquido cefalorraquídeo. En la clase teórica sí ya verán algunos conceptos de neurotransmisores que son importantes para la conducción nerviosa a través de todo el sistema. Muy bien, entonces vamos a primero a tener unas cosas claras. ¿Cuál es cómo vamos a clasificar al sistema nervioso? Es importante que nosotros nos demos cuenta que el sistema nervioso es muy amplio. Podemos mirar aquí en este cuadro, ¿no? Cómo el sistema nervioso se va a dividir en un sistema nervioso de relación y un sistema nervioso autónomo o vegetativo. ¿Por qué de relación? Porque es un sistema nervioso que nos comunica con el medio externo. Yo puedo hablar, yo puedo comunicarme, yo puedo interrelacionarme, yo puedo hacer actividades motoras. Todo ese sistema que me conecta con el mundo exterior está gobernado por este sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Pero tenemos otro sistema nervioso, que es el sistema nervioso autónomo o vegetativo, que comunica a nuestro organismo con el medio interno, o sea, con nuestro mismo cuerpo, a través de una serie de funciones que permiten que nosotros tengamos pues todos los órganos completamente activados, ya sea procesos metabólicos de la alimentación, del olfato, del gusto, las reacciones del cuerpo humano frente a estímulos, las reacciones de las personas frente también a comportamientos del sistema nervioso interno o sistema límbico. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta de estos dos sistemas. Si nosotros miramos al sistema nervioso de relación, comprende a su vez dos grandes grupos, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central comprende al encéfalo y a la médula espinal. El encéfalo a su vez se divide pues en el cerebro, el cerebelo, el tronco encefálico, el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. No vamos a hablar nada de la embriología de estas estructuras porque no es el tema. Tenemos que mirar entonces a estos componentes del encéfalo. Y bueno, pues la médula espinal, ustedes ya saben que es un centro de recepción de la información de todo el sistema que está alrededor de nosotros, la mano, el brazo, el antebrazo, todas las regiones que nosotros tengamos, tanto de actividad motora como sensitiva, van a ser recogidas por esta médula espinal y llevarlas pues al sistema nervioso.
Pero a su vez la médula tiene pues elementos importantes que van a desdoblarse, que van a constituir este sistema nervioso periférico. ¿Cuál? Los 31 nervios raquídeos, 31 pares de nervios raquídeos, los ganglios raquídeos, que van a ser entonces parte de esta médula espinal, y además el trayecto periférico de los 12 pares craneales. Acabamos de terminar el segmento de cabeza y hemos estudiado los 12 pares craneales, sabemos perfectamente todas sus ramas, a quién inervan y qué lesiones pueden presentar. Así que ahora en neuroanatomía vamos a hacer lo mismo, pero ya desde el punto de vista de orígenes reales de estos nervios. Muy bien, este es el sistema nervioso de relación. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Alumna Espino. Hasta aquí esta primera parte, ¿está claro? Sí, doctor. ¿Había leído usted algo de la clasificación del sistema nervioso? Sí, sabía más o menos lo que usted justamente ha dado y tenía un poco de uso de razones. Ah, bueno, eso es importante porque a pesar que no tengamos clases teóricas, pues ya sabemos de que tenemos que revisar la clase. Les contaré, yo hace más o menos unos 5 años estuve en Europa, en Alemania, y siempre que voy visito las universidades para ver los programas de enseñanza. Y me di con la sorpresa que ya hace más o menos unos 3 años atrás no se dictaban clases teóricas. Estamos hablando en total de unos 8 años. ¿eh? ¿Y por qué no se dictaban clases teóricas? Porque el alumno tenía que aprender él solo a preparar sus clases. Y venía a la universidad para que lo evalúen. No saben la cantidad de exámenes que les toman. Y si no estaba preparado, pues jalaba el curso y el año siguiente ya no podía estar en Berlín, sino en una ciudad mucho más lejana, una universidad de una zona fronteriza, vamos a poner el ejemplo. Solamente habían algunas clases magistrales en todo el año. Entonces, la educación de la autoformación es el futuro. Allá en esos países y en Estados Unidos ya tienen años con esto y es importante que el alumno entienda, que el alumno se dé cuenta de que él es el único motor de la enseñanza. Nosotros estamos para hacer una guía nada más. Entonces cuando regresé y pues dije, bueno, vamos a ver si podemos innovar acá algo. Es difícil, pero ya el año pasado Cayetano y la UPC comenzaron solamente con clases magistrales y el resto es autoformación. Con esto quiero decirles, jóvenes, que ustedes, hoy día estamos haciendo una excepción porque no ha habido clase teórica, pero ustedes tienen que preparar la clase. En algún momento les voy a preguntar algo a ver si es que han preparado. Muy bien, el sistema nervioso vegetativo, hemos dicho que es el que gobierna nuestro organismo, nuestro medio interno. Entonces habrá un cerebro visceral, sistema nervioso autónomo central, cerebro visceral. ¿A qué se refiere este cerebro visceral? Pues a los componentes que hay a nivel de la intercomunicación entre el periférico y la llegada hacia el cerebro. Ya hemos visto, por ejemplo, cómo nuestro sistema nervioso del cerebro visceral pues tiene que reaccionar frente a estímulos. Por ejemplo, una persona puede tener una degustación de algo muy, muy agradable, un ratito que está llamando el doctor Herrera.
Muy bien. Entonces estábamos en que la reacción de las personas frente a estímulos gustativos pueden expresar pues en ese momento una reacción. Uno puede saltar, puede gritar, ¿no? De que está degustando algo, o cuando tiene también el sistema del olfato, ¿no? El olfato llega pues a las áreas olfatorias primarias del cerebro, pero de ahí pasa al sistema límbico y la persona puede reaccionar también con un comportamiento de expresión de un alimento o algo que esté en ese momento relacionado con el olfato. Pero no solamente el cerebro visceral va a tener esa conexión, sino que también reacciona frente a estímulos que ya dependen de otras alteraciones dentro del comportamiento humano de las personas. Ya vamos a ver eso en la sistematización que hagamos. El sistema nervioso periférico de vegetativo incluye pues a lo que ya hemos estudiado, el sistema simpático y el parasimpático. Sabemos que los parasimpáticos craneales ya la hemos estudiado, al tercer par craneal, al facial, al glosofaringeo y al neumogástrico. Pero hay todo un sistema nervioso que gobierna toda la parte digestiva, el sistema nervioso entérico, el sistema nervioso esplánico pélvico, plexo sacro, S2, S3, S4, parasimpático sacro. Y la cadena simpática, que ya hemos revisado la región cervical, sabemos todas las aferencias y eferencias a los ganglios. Ahora en tórax seguiremos con la cadena simpática torácica, lumbar y sacra. En resumen, el curso de neuroanatomía está relacionado a este esquema. La próxima clase estudiaremos cerebro, la morfología externa, luego los cortes para mirar la morfología interna, estudiaremos el tronco encefálico, pedúnculo cerebral, mesencéfalo, protuberancia, bulbo, cerebelo, médula espinal. Y la sistematización de los 12 pares craneales nuevamente, con su recorrido que ya tenemos que recordar. Hemos estudiado, hemos esquematizado todo esto para poder entender ahora en neuroanatomía y no tener mucha complejidad. Alumnos, hay mucho que leer en neuroanatomía, hay mucha lectura. Entonces, hay cosas que ustedes nunca los han revisado porque nunca han tenido una formación de este tipo, pero ya vayan revisando las clases, porque vamos a hacer una autoevaluación de ustedes. Muy bien. Entonces, estos elementos del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico tienen unas envolturas en cada uno de ellos. Y esas envolturas son importantes porque son elementos de protección al cerebro. Entonces, tenemos que mirar que estas estructuras son las meninges. Entonces, en las meninges, pues vamos a tener que están por debajo de la estructura ósea del cráneo y están relacionados pues a tres capas, a una capa externa que es la dura madre, a una capa media que es la aracnoides y una capa interna que está sobre el tejido cerebral que es la pía madre. Entonces estas capas tenemos que estudiarlas porque no son iguales en su constitución, son diferentes cada una. A ver, alumno Gómez, ¿qué me puede decir? Gómez Miranda. ¿Qué me puede decir de la dura madre? Buenas tardes. ¿Ha estudiado algo de la dura madre? La verdad que no agarré el libro porque estoy estudiando para el examen de mañana, doctor. Ah, muy bien. Esa es una mala costumbre de los estudiantes pues latinos. Y nosotros en Perú, en Bolivia y en Ecuador todavía estamos muy lejos de tener pues una costumbre de estudiar pues mucho. Si usted dice que tiene un examen, eso no significa que no pueda haber estudiado otra cosa. El sistema nervioso está capacitado para almacenar información de una manera pues exorbitante, pero tenemos que acostumbrarlo
a guardar información. Si los alumnos no han estado acostumbrados a estudiar por lo menos 20 horas diarias, no van a tener capacidad de guardar información en su cerebro. ¿Ah? Imagínese usted, alumno Gómez, si usted estudia pues 2, 3 horas, no hay, usted no va a tener memoria retrógrada, no se puede acordar de toda la información si no tiene una costumbre de guardar información. Alumna gallegos, ¿qué dice usted? ¿Ha estudiado algo de la dura madre? Sí, doctor. Bueno, iniciando ya el tema, estaba estudiando, bueno, estudié de las tres meninges. Bueno, detallando un poco de la dura madre, es Ya, la meninge más externa que cubre, pues, está en la corteza cerebral y está entre la corteza cerebral y el cráneo. La dura madre, pues, conforma em, tabiques, o sea, como compartimientos que separan ciertas estructuras que contiene el cerebro, como por ejemplo el cerebelo, la hoz del cerebelo, la tienda del cerebelo, el diafragma, bueno, entre otros. Solamente esa parte, más o menos me acuerdo de esa parte. Y en cuanto al aracnoides, es la capa intermedia pues entre la dura madre y la pía madre, y junto con la pía madre, el aracnoides forma la leptomeninge. En cuanto a la pía madre, pues es la más vascular de todas las meninges. No, doctor, eso sería todo. muy bien, bueno, sí tiene una idea general de las cosas. Entonces, las meninges nosotros la vamos mirando aquí en este esquema y pues ahí observamos que esta dura madre es de mayor grosor que la aracnoides y que la pía. Por lo tanto, nosotros tenemos que decir que esto es diferente, pues. A esta dura madre se le llama la paquimeninge porque tiene en su estructura un tejido conectivo muy denso, ¿ah? Muy grueso. Entonces, también en relación a las otras capas, esta dura madre deriva del mesodermo. Entonces, aquí nosotros tenemos que diferenciar. Una capa que está pegado al hueso se llamará la capa periosteca externa. Y otra capa que está pegado a la aracnoides se llamará la capa meninge interna. Dos capas de la dura madre. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Que la capa perióstica externa es rica en vasos sanguíneos, ¿ya? ¿Y en qué más? En nervios. Entonces ya nos vamos a dar cuenta qué vasos sanguíneos y qué nervios de los que hemos estudiado son los que están relacionados a la irrigación y a la inervación de la meninges. Alumno Garro, ¿qué dice usted? ¿Cuáles son las arterias que irrigan a la dura madre que usted ya ha revisado en sus clases anteriores de cabeza? Garro, No, sí, doctor. ¿qué dice usted? No sabría decirle, doctor, no me acuerdo. Pero ya estudió, pues no ha ido a prácticas todo el segmento de cabeza, ya estudió todas las arterias, ya estudió todos los nervios. Y tiene que haber, pues en su práctica, estar claros los conceptos. No me puede decir no me acuerdo. ¿Ah? Alumna Galindo. Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué dice usted? Ya hemos estudiado en cabeza todo lo que es la irrigación de todas las arterias, ¿ah? De la carótida externa, de la maxilar interna, y ya hemos visto las arterias que van a las meninges, los nervios también lo hemos estudiado. ¿Qué me puede decir usted? Mm, eh, la, la vascularización que usted dice de las arterias es proveniente de la arteria meningia media. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? No te escucho muy bien.
que la arteria que vasculariza la dura madre vendría a ser la arteria meningia media. Meningia media, es una arteria. Ya sabemos que es una rama de quién es la meningia media. De la arteria maxilar. Arteria maxilar, muy bien. Una, dos. ¿Qué otra arteria meningia conoces? Mm, sus ramas de las arterias de la meningia media. Claro, pero ya en general la meningia media, que va a distribuirse en la mayor parte de la meninge, deja pues un camino, tanto en el hueso como en las meninges, va a dejar impregnado el calibre de la arteria. Pero esta meningia media, como dice su nombre, pues irá a toda la parte media de las envolturas de la dura madre, la parte media del cerebro, temporal, parietal, pero va a prolongarse hacia anterior y a posterior. Pero habrá una meningia, si hay una meningia media, habrá una meningia anterior, habrá una meningia posterior. ¿Se acuerda a este alumno Arcilla Usquiano? Sí, profesor. ¿Qué dices? ¿Te acuerdas de dónde Mm, proviene la meningia anterior y la meningia posterior? Ya de las la hemos carótida estudiado, ¿ah? interna. Carótida interna, ¿no? Pues porque estamos en esta primera capa, estamos fuera del sistema nervioso encefálico, fuera del cerebro. Son las meninges que cubren al cerebro y esta es la primera capa. Entonces tenemos que acordarnos porque hemos estudiado las arterias meningia anterior, que es una rama de la oftálmica, y la meningia posterior, que es rama de la arteria vertebral o de la arteria occipital. Ambas pueden dar ramas diferentes o una de ellas puede dar una rama única. Entonces ya tenemos que las meninges de la dura están irrigadas. Meningia media, meningia anterior y meningia posterior. De igual manera, los nervios. Ya hemos estudiado a los nervios. ¿Qué me dice alumna Flores? Flores Velázquez, ¿qué me dice usted respecto a la inervación de la dura madre? No está buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Está dado por los ramos meninges del nervio trigémino. El nervio trigémino. Entonces, nosotros tenemos que observar que si miramos a la base de cráneo, que ya lo hemos estudiado, hay un espacio que está desde un plano que va desde la protuberancia occipital externa a la parte superior del peñasco del temporal. Ahí va una dependencia de la dura madre que se llama la tienda del cerebelo. Entonces, todo lo que está por encima se llamará la región supratentorial, porque esa tienda se llama también el tentorio. Entonces, supratentorial, y todo lo que está por debajo será infratentorial. Entonces, cuando nosotros hablemos de la inervación de la dura madre, tenemos que decir cuál dura madre, supratentorial o infratentorial, porque son diferentes. ¿Qué dice usted? ¿Ha revisado eso? Esa parte no la he revisado, doctor. Bueno, son nervios que ya hemos visto, por eso es que le pregunto. Ya hemos visto, por ejemplo, que en la región supratentorial están las ramas meninges, hemos visto del 5.3, del 5.2 y del 5.1. Entonces, los tres ramos del trigémino siempre van a dar un ramo sensitivo para las meninges. Entonces, estos nervios se llaman nervios meningios, del 5.1, del 5.2 y del 5.3. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Me entendió, Lucía? Doctor, Bueno, ahora, si yo lo miro por debajo, la región infratentorial, también ya estudié eso. Estudié a los primeros nervios cervicales y observamos cómo C1, ¿no? C1
y C2, que son esas ramas que van a formar el asa cervical, pues también ramos, especialmente C1, es un ramo que va a ingresar a las meninges para dar ahí la inervación. ¿Y quién más? Nuestro amigo, pues el nervio neumogástrico o nervio vago, rama meningia. Ya estudiamos al vago, acabamos de estudiarlo en cabeza y ya sabemos sus ramas, de sus dos ganglios que tiene el vago. Y hemos revisado estos conceptos, pero ya nos hemos olvidado también. Jóvenes, la memoria es cruel. Las personas llegan a un momento a perder completamente la memoria. No se acuerdan ni cómo se llaman. Pero esas personas pues tienen 90 años, pues ya hay una degeneración neuronal progresiva a esa edad. Pero los jóvenes no me van a decir, no me acuerdo, me olvidé, no. Si ustedes no me estudian mucho la intensidad del ritmo, pues tiene que, ustedes recién están comenzando, imagínense, cuando tengan 20 o 30 años de médico, ¿van a olvidarse de todo? No, pues. El médico nunca deja de estudiar. Entonces, si ustedes están pensando que en algún momento no van a estudiar, pues están equivocados. Y la intensidad del estudio es pues tremenda. Yo les hago una recomendación. Hoy día estamos haciendo una evaluación muy somera, pero en las próximas prácticas ya yo no voy a explicar nada. Ustedes me van a explicar a mí. Y si no saben, pues les pondré 0 de nota. Esto ya lo hemos estudiado. Acabamos de terminar cabeza el día de ayer. Pero no nos acordamos, pues. Entonces es necesario que yo me acuerde que la inervación y la irrigación aquí es fundamental en la meninges. Muy bien, entonces estas meninges van a crear una serie de espacios, una serie de tabiques y se van a desdoblar. Esta capa que habíamos visto, que era capa perióstica o externa, pegada al hueso, y la capa meningia o interna pegada al aracnoides, en algunos trayectos se van a desdoblar. Y aquí tenemos uno. Observen el puntero. ¿Ya? ¿Qué observa aquí, alumno Espinosa Cisneros? ¿Dónde está el puntero? ¿Qué cree que es? Todo ese espacio es el seno sagital. Entonces es un espacio, es un desdoblamiento de estas dos capas que va a formar debajo del hueso y entre las dos capas de la dura va a formar un espacio. Seno venoso longitudinal superior o seno sagital, es la parte media de la estructura ósea que tenemos cráneo. ¿Qué huesos están ahí? Uno. El hueso, ¿Qué hueso sería este que está encima de este espacio? Este. es el parietal. Claro, pues el parietal. Entonces, en todo el trayecto de la sutura interparietal, prolongado hacia adelante al hueso frontal y hacia atrás al hueso occipital, existe este espacio. Entonces, es necesario que nosotros tengamos claros los conceptos. El desdoblamiento se produce desde la emisión de un tabique que hay ahí. Hacia abajo, este tabique que estamos viendo, el vértice, observan aquí el puntero, lo observa alumno. Sí, doctor. Ya, esa es dura madre. ¿Cómo se llamará esa parte que estoy señalando con el puntero? Todo eso se va a llamar como la hoz. La hoz del cerebro, muy bien. ¿Por qué me doy cuenta de que es la hoz del cerebro? Porque es la única estructura que está en la parte media. Aquí este esquema está dividiendo a un hemisferio cerebral y a otro hemisferio cerebral. ¿Qué queda en la parte media? Si nosotros vemos en plomo
color plomo a la dura, y entonces esto va a ser dura. ¿Y qué puede ser? El que divide un hemisferio de otro, la hoz del cerebro. Entonces, yo ya sé que la hoz del cerebro tiene un origen. ¿Dónde se origina la hoz del cerebro? Alumna Heredia. Alumna Heredia, ¿me escucha? Sí, doctor, sí lo escucho. ¿Qué me dice usted? Ya estudiamos todos los huesos del cráneo, hemos estudiado todos los huesos de la cara, entonces ya sabemos dónde se están originando estas estructuras. ¿Qué me dice? Disculpe, doctor, no sabría responderle. Pero ya estudiamos, señorita alumna, ya estudiamos la apófisis cristagali, que es la lámina perpendicular del etmoides que va al compartimento intracraneal. Ya estudiamos la lámina clivosa del etmoides, que comunica la fosa nasal con el compartimento intracraneal. No me puede decir que no se acuerda. Alumna González. Sí, doctor. Usted ha revisado todos los huesos y ya acabo de mencionar dónde se origina esta dependencia de la dura madre, que está señalado ahí en el puntero, que se llama la hoz del cerebro. Si comienza en la apófisis cristagali y va a la circunferencia de la línea interparietal, desdoblándose para formar este espacio que es una vena. En realidad esta es una vena muy grande, por eso se llama seno venoso longitudinal superior. Entonces nosotros tenemos que entender que esta dura se va a herir a toda la zona interparietal. ¿Y dónde termina? ¿Dónde termina, alumna? Esta hoz del cerebro. Alumna, ¿me está escuchando? Alumna González, ¿me escucha? Si no me escucha, escríbame que no me escucha para poder yo entenderla. Muy bien. Bueno, alumna Yaneli Ermitaño, ¿sí? Sí, su compañera tiene problema de audio. Bueno, ¿qué dice usted? ¿Dónde termina la cerebro? Terminaría en el tentorium, en la parte En el posterior. tentorio. ¿Pero cómo se llama? El tentorium, mm, en el tentorium es Muy bueno. en Tenemos que siempre tener la precaución de no confundir las cosas, porque ya hemos estudiado la base del cráneo, alumna. Ya hemos estudiado todos los huesos de la base del cráneo. Y ya sabemos que hay una protuberancia occipital externa por fuera, en el hueso occipital, y una protuberancia occipital interna. Esta protuberancia occipital interna, que no es como una protuberancia, sino más bien es una excavación, podríamos llamarlo así, es un punto donde va a terminar este tabique de la hoz del cerebro. Entonces, la hoz del cerebro es un tabique que va a separar un hemisferio cerebral del otro, más o menos tiene esta disposición. ¿Ven? Observan ahí.
Entonces está separando, este es un corte sagital que estamos mirando, pero si miraríamos un corte frontal, es el que tenemos en el esquema. Separa un hemisferio cerebral del otro. Y aquí hemos pintado en azul al seno venoso longitudinal superior. Comienza en el desdoblamiento de la dura madre, en la apófisis clitoral, y va a toda la parte de la convexidad de los huesos parietales y llega al polo occipital. Y aquí va a sufrir como un aumento de calibre este seno venoso, que se llama la prensa venosa occipital. Antiguamente se conocía con un nombre propio, como la prensa venosa de Herófilo. Ya no hay nombres propios en anatomía, por lo tanto tenemos que solamente decir que es la prensa venosa occipital. Y aquí recibe a otros senos venosos, que ya lo vamos a mirar, y además es posible pues que este vaya a salir del cráneo como seno verso, seno sigmoide, seno recto y vena yugular interna. Miren ustedes. Alumna Ermitaño, ¿usted sabe de dónde proviene la sangre que va a este seno venoso longitudinal superior o al seno venoso longitudinal inferior? ¿Tiene alguna idea? Puede provenir de alguno de los senos. No, doctor, la verdad es que no sabría. Ahorita justamente estoy tratando de ver en el libro para ubicarme mejor. Claro, nadie se tomó pues la precaución de estudiar. Todo el mundo estaba pensando en que había un repaso. Yo siempre en clases virtuales he sido uno de los profesores que no estoy de acuerdo con los repasos, porque en 2 horas no voy a aprender lo que no he aprendido en 7 prácticas. Entonces el alumno en cada práctica tiene que aprender al máximo todos los contenidos. Entonces eso se llama irresponsabilidad. Porque yo no puedo esperar pues que mañana, pasado no existan prácticas y no preparen ninguna clase. Muy bien, entonces estábamos observando de que este seno venoso pues va a traer la sangre de la cara externa del hemisferio cerebral. Entonces, si este es el seno venoso longitudinal, pues habrán venas frontales, ¿no? Venas frontales, habrán venas parietales, habrán venas temporales, ¿ya? O habrán venas occipitales que vayan a este territorio, cara externa del hemisferio cerebral. ¿Me entendió, alumna Yaneli? Sí, doctor. Ya. Si yo cortara al hemisferio cerebral en 2, pues también voy a mirar que su cara interna también tiene venas. Pero ya no van a ir a un grupo como el que estamos observando aquí, sino se llamará el seno venoso longitudinal inferior, que recibe el seno venoso longitudinal inferior, está aquí donde está el puntero, recibe por la cara interna a las venas que están formando parte de el drenaje venoso de toda la cara interna del cerebro y toda la superficie que está dentro. Entonces, ya vamos a describir cada uno de esos detalles, pero ahora en forma general tenemos que darnos cuenta. Muy bien, esto que está en verde, que era el tabique, es un tabique que hemos llamado la O del cerebro,
pues cuando llega aquí a la protuberancia occipital interna, va a desdoblarse para formar un tabique grande que va a, desde la protuberancia occipital interna hasta el peñasco del hueso temporal. ¿Y qué va a dejar libre? Va a dejar libre solamente un espacio circular, que es el espacio por donde desciende el tronco encefálico, apoyado sobre la lámina basilar del hueso occipital. Ya hemos estudiado el hueso occipital, ya vimos su lámina basilar, ya sabemos que ahí descansa. ¿Descansa quién? Los pedúnculos cerebrales, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Entonces, esta es una dependencia de la dura madre, la hoz del cerebro. Por debajo del tentorio habrá otra hoz. ¿Cómo se llama, alumna Yaneli, esa hoz que está por debajo del tentorio, por debajo de esta lámina que hemos pintado aquí de verde? ¿Qué dicen? ¿Se acuerda? No, doctor, la verdad. Bueno, ya. Entonces se llama la hoz del cerebelo. Si hay una hoz del cerebro que divide a los dos hemisferios cerebrales, habrá una hoz del cerebelo que divide a los dos hemisferios cerebelosos. Por eso que esta meninge va a formar la tienda del cerebelo. Entonces nosotros tenemos que relacionar las estructuras. Entonces, aquí les voy a pintar, estaría el cerebelo, todo esto, ¿ya? ¿Y qué más forma esta meninge? Va a formar otro espacio alrededor del cuerpo del esfenoides que se llama la silla turca. Alrededor de la silla turca formará otra tienda, esta dura madre, que se llama la tienda de la hipófisis, relacionado a la silla turca, y hemos visto que ahí están la fisura orbitaria superior, ya lo hemos estudiado, sino que no relacionamos ahorita nada porque estamos medios idos pensando en el examen. Yo podría tener hoy día 10 exámenes y me he preparado para sacar 20 en cada examen. Eso es el estudiante. Eso es lo que queremos formar en la universidad. Estudiantes con mucha preparación, que mañana pues tengan que salir al exterior a formarse o a hacer una especialidad. Yo me he encontrado alumnos en Estados Unidos, en Nueva York, en Francia, alumnos que en Europa, en España, en Italia, en Alemania, alumnos que han sido, no de algunos de la universidad de Ricardo Palma, pero otros de otras universidades. ¿Y cómo han podido lograr y ser profesionales de éxito? Nadie les ha puesto pues alguna traba para que no estudien. El alumno que estudia tiene que sobresalir. Entonces tenemos que acordarnos. Ya hemos estudiado que aquí está la vena oftálmica superior, la vena oftálmica inferior, ingresaron por la fisura orbitaria superior y formaron el seno cavernoso. El seno cavernoso está a ambos lados de la tienda de la hipófisis. Y luego estos senos cavernosos, alrededor de la tienda de la hipófisis, pues se dividen para ir a un seno petroso superior y a otro seno petroso inferior, de un lado y de otro lado. Ya sabemos que el seno petroso superior, ¿a dónde drena? Alumna Espino, ¿qué dice? ¿A dónde drena el seno petroso superior? El, el drenaje sería hacia el seno sigmoideo. Seno sigmoide. ¿Y el seno petroso inferior? El seno petroso inferior.
hacia el seno petroccipital. No, a la vena yugular No, no, interna, a al la ostium, al... sí, perdón, disculpe. Ya lo hemos Hacia la vena estudiado, yugular. estudiamos el hueso occipital, por supuesto. Ya estudiamos el hueso occipital. Si ustedes no lo estudiaron, pues no han cumplido los objetivos de la práctica. Por eso que ustedes tienen una guía de práctica donde ustedes tienen el temario de qué es lo que van a aprender en cada práctica. Y es una guía que yo lo he actualizado para este año. Pues ahí está, solamente tienen que leer los contenidos y preparar su clase. Entonces, miren ustedes cómo estamos observando que esta dura madre es importantísimo, pues, ¿ya? Os del cerebro, o del cerebelo, tienda del cerebelo, tienda de la hipófisis. Entonces, vamos a observar que en la clase, en la segunda práctica, tenemos que ya observar cada parte del hemisferio cerebral que vamos a estudiar su morfología externa, cómo están distribuidos estas venas cerebrales o las venas cerebelosas para formar parte de estos elementos que estamos viendo hoy día. Muy bien. Así como hemos descrito a la dura madre, podemos describir a la pía madre. Vamos a dejar para después el aracnoides, porque tenemos que mirarlo ahí con una cantidad importante de cisternas de líquido cefalorraquídeo. Esta pía madre, alumno Gómez, ¿la podemos desdoblar igual que la dura o solamente tiene una capa? Eh, Dígame. eh, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la E? Bueno, no tiene señal. Hoy día recién comenzamos con ustedes, tienen que buscar una buena señal, porque las evaluaciones, el alumno que no contesta porque no tiene buena señal, pues no hay forma de calificarlo. ¿Entendido? Muy bien, alumna a Gallegos. Sí, doctor. ¿Qué dice usted? ¿Podremos desdoblar a la pía de madre como hemos desdoblado a la dura? Bueno, por ser una capa bastante delgada, fina, no, doctor, porque No. porque como es una delgada muy fina y está adherida a la corteza, es difícil de observarlo, pero para Ya. retirarla, creo que no. Bueno, vamos a aumentar de tamaño, ¿ya? Para que usted lo pueda ver, ¿ya? Aquí está la pía, ¿lo observa? Sí, doctor. Ya, aquí lo observamos. ¿Y qué observa usted? Que hay dos líneas, ¿cierto? Hay dos líneas. Claro, el Entonces, grosor la de pía madre, ya, la pía madre, mire usted, el grosor de la dura y el grosor de la pía. Entonces, esta pía ya, pues, ya no tiene la misma estructura del tejido conectivo denso que tenía la dura madre. Este es un tejido conectivo laminar, muy delgado, pero que a su vez nos permite que sí la podamos dividir. Por lo tanto, la pía madre tiene, pues, dos capas.
Una capa que está mirando al tejido cerebral se llamará la capa interna o capa membranosa o la capa íntima de la pía madre. ¿Me entendió, alumna Cristel? Sí, doctor. Ya. Entonces, esa capa interna o membranosa o pía íntima, pues se va a, a ubicar en todos los lugares donde tengamos este tejido cerebral, donde hay surcos, circunvoluciones, por todo eso va. Y la capa externa que miramos ahí, la otra capita externa, la otra lámina, lo podemos mirar en este corte. La capa externa se llamará capa epipial. Perdón, significa encima de la pía. Epipial. Entonces, este tejido colágeno, pues de esta capa externa, se va a continuar, como vemos aquí en el esquema, con esta capa de la aracnoides. ¿Qué capa? La capa trabecular de la aracnoides. Las trabéculas. Entonces, son dos capas. Y aquí nosotros observamos que en esta capa externa de la pía madre, es importante porque aquí vamos a encontrar gran cantidad de vasos sanguíneos, ¿ya? Entonces, los vasos sanguíneos están aquí. Muy bien. Para sacar esta capita es un poco difícil, tengamos que hacerlo con mucho cuidado, porque está muy adherida al tejido nervioso, al cerebro. Y cuando no tenemos la precaución de sacarlo con cuidado, podemos lesionar, podemos sacar tejido cerebral y eso ya altera la morfología externa del cerebro. Muy bien. Esa es la capa de la pía madre. Y entre las dos hemos dejado esta aracnoides, la capa de la aracnoides, lo vemos aquí, la aracnoides. Tendrá divisiones igual que la dura y la pía. ¿Qué dice alumno Garro? Garro. Parece que no tiene señal. Muy bien. Alumna Galindo, Galindo Graciela. Sí, doctor. ¿Qué dice usted? ¿Qué dice? ¿Tendrá divisiones la aracnoides o no? Sí, sí, sí tiene. A ver, ¿cómo la describiría usted? Creo que son dos formaciones que presenta, que una es las granulaciones aracnoideas y el otro es el espacio subaracnoideo. No, esos son los espacios. Estamos hablando de las membranas. Esta membrana, igual que la dura o la pía, ¿podrá tener dos capas? ¿Se desdobla en dos capas o es una sola? ¿Qué observamos ahí? Miren ustedes que esta aracnoides tiene una capa laminar, pero que se continúa, no hay separación con la capa trabecular. Entonces están unidas, es un solo bloque. ¿Y para qué es esta capa trabecular? Para que nosotros tengamos en su interior un espacio lleno de líquido cefalorraquídeo. Entonces, este líquido cefalorraquídeo tiene una función importante. ¿Qué función tiene, alumna Galindo?
¿Qué función tiene el líquido cefalorraquídeo? Es de protección y también... Va a proteger. y Claro, miren ustedes dónde está el cerebro. El cerebro está debajo de la pía. Tenemos al hueso relacionado con la dura madre y entre los dos la capa de líquido. Este líquido pues es un sistema de protección, porque imagínense que ante un golpe, ante un traumatismo, este cerebro choque directamente con el hueso, se va a lesionar. Entonces este líquido que está ahí bañando a todo el cerebro va a permitir una protección, es un sistema de amortiguamiento que hay. No es posible que tengamos pues que entender cómo este líquido va a bañar a todo el cerebro y en cualquier parte de donde haya traumatismo lo va a proteger. Claro que habrán traumatismos muy intensos, donde hay fracturas craneales con exposición de masa encefálica, como ocurren en los pacientes con politraumatismos. Muy bien. Entonces, aquí observamos que esas trabéculas se introducen. ¿Se introducen a dónde? ¿A dónde está viendo que se introducen, alumna Graciela? ¿El seno sagital? ¿Al seno qué? No te escuché. Sagital. Al seno sagital. ¿Y sabe usted cómo se llaman estas prolongaciones? ¿Son las granulaciones aracnoideas? Granulaciones aracnoideas. Muy bien. Entonces, una parte del aracnoides que tiene este aspecto como si fuera un pequeño coliflor, se introduce al espacio venoso. Tenemos que entender entonces que el líquido cefalorraquídeo, al introducirse al sistema venoso, ¿para qué será? Alumna, ¿para qué será? ¿Qué entendemos nosotros? Que haga una absorción del líquido. Claro, para eliminar el líquido cefalorraquídeo que se está produciendo en mucha cantidad. Entonces, todo el líquido cefalorraquídeo que no está circulando, porque ya hay mucha cantidad, se tiene que eliminar por estas granulaciones aracnoideas o corpúsculos aracnoideos al sistema venoso. Y ya sabemos que el seno venoso longitudinal se une con los demás para formar pues al final la vena yugular interna, y este líquido saldrá pues del cerebro a través de la vena yugular interna, se irá al corazón y luego pues ya a toda la economía lo tenemos circulando ahí como parte del componente venoso. ¿Qué pasa si no hay esas granulaciones aracnoideas? Alumna Ercilla. Acumulación de líquido. ¿Y cómo se llama esa acumulación de líquido? ¿Tiene su nombre o no? Hidrocefalia. Hidrocefalia, por supuesto. Entonces, hay niños, ¿no? Niños recién nacidos o de pocos meses que pues comienzan a tener un crecimiento excesivo, ¿no?, del cráneo y van a tener una ingurgitación venosa, la compresión de de este líquido cefalorraquídeo dentro del compartimiento intracraneal. Entonces no hay forma como eliminar el líquido cefalorraquídeo. Entonces la hidrocefalia pues es un cuadro que hay que tratarlo en forma rápida
porque imagínense ustedes una compresión sobre el tejido encefálico puede producir muchos trastornos. Entonces, estos pacientes con hidrocefalia pues son sometidos a cirugía, les colocan un catéter en el espacio subaracnoideo, hacen una perforación en el hueso, lo sacan por el cuello y van a la vena yugular interna. Entonces comienzan a descomprimir la tremenda presión sobre el cerebro. Muy bien, entonces nos damos cuenta que aquí nosotros tenemos que saber dónde se produce el líquido cefalorraquídeo. Si nosotros examinamos la cara interna de los hemisferios cerebrales, ya lo veremos eso en los preparados de las próximas clases, pero más o menos tenemos que intuir que si esto es la parte frontal, la parte parietal, y acá estará la parte occipital, vamos a llamarlo así, y acá estará pues la parte del lóbulo temporal. Esto que estamos dibujando se va a llamar el ventrículo lateral. Ventrículo lateral. Porque aquí estará pues el lóbulo frontal, todo esto será el lóbulo frontal del cerebro, ¿no? Acá estará el lóbulo parietal, ahí el lóbulo parietal, luego estará el lóbulo occipital, vamos a pintarlo de otro color, y al final el lóbulo temporal. Entonces, ahí tenemos que ese es el hemisferio cerebral de un lado, este es el lóbulo temporal. Muy bien. Este es un hemisferio cerebral de un lado. Igual va a ser para el otro lado. Entonces, nosotros tenemos que entender que hay un grupo celular, grupo de células que están aquí en el ventrículo lateral, que son los encargados de producir el líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? ¿Cómo se llama ese grupo celular? Alumna Ercilla, ¿qué dice? Disculpe, profesor, no lo escuché. ¿Cómo se llaman las células que producen el líquido cefalorraquídeo? Plexo coroideo. Plexos coroideos, muy bien. Los plexos coroideos, entonces, los vamos a encontrar aquí en esto que está de azul, que se llama el ventrículo lateral. Pero no están en todos los lugares. Los plexos coroideos van a estar dispuestos aquí, en el lóbulo temporal, en el pasaje temporo-occipital y una pequeña parte en el lóbulo parietal. El lóbulo frontal tiene plexos coroideos. Entonces, en estos tres lugares, los plexos coroideos están muy desarrollados y van a producir el líquido cefalorraquídeo. Entonces, este líquido cefalorraquídeo tiene que salir del ventrículo lateral, porque si no, ¿cómo llega al cerebro? Esta es la parte interna, el ventrículo lateral es la parte interna del cerebro, es la cavidad de cada hemisferio. Entonces, nosotros vamos a mirar que del ventrículo lateral tiene que ser a otro lugar. ¿Qué dice alumna? Ercilla. ¿A dónde saldrá? No sabría decirle eso. Bueno. Flores, Lucía. Flores. Alumna Flores, Lucía. ¿Se acuerda de algo?
Respecto a dónde va el líquido cefalorraquídeo. Sí, ya tenemos el líquido que se está produciendo en estos 3 lugares. ¿Hacia dónde sale? ¿Se va a algún lado o se queda ahí? No sabría decir. Bueno, ¿alguien sabe, para no estar perdiendo tiempo, alguien sabe de sus compañeros a dónde va? Muy bien, entonces va a ir a un espacio que lo vamos a dibujar acá. Se va si este es ventrículo lateral, se va al tercer ventrículo. Esto que hemos dibujado aquí se llama el tercer ventrículo. ¿Y cómo va a salir del ventrículo lateral al tercer ventrículo? Por un espacio. ¿Ah? Es como si fuera un tubo que está comunicando aquí. ¿Ya? Este tubo que se comunica a un lado, porque hay 2 ventrículos laterales, a un lado y a otro lado, se llama el agujero de Monro. Entonces, este es el agujero de Monro, todo esto que estamos pintando. Entonces ya pasó el líquido cefalorraquídeo, que estaba aquí, líquido cefalorraquídeo, ya pasó del ventrículo lateral al tercer ventrículo. Este es el tercer ventrículo. Muy bien. Pero en el tercer ventrículo no se va a quedar. Tiene que salir. ¿A dónde sale? A Luna Lucía. ¿Tampoco se acuerdan? ¿Al cuarto ventrículo? Se va al cuarto ventrículo. Lo vamos a dibujar por acá. Bueno, por acá lo dibujaremos. El cuarto ventrículo tiene la forma de un rombo. La mitad del rombo superior pertenece a la protuberancia y la mitad del rombo inferior pertenece al bulbo raquídeo. ¿Ya? Muy bien. Pero ¿cómo llegó del tercer ventrículo al cuarto ventrículo? Por otro camino. ¿Ven? Aquí. Este otro tubito se llama el acueducto de Silvio. Acueducto de Silvio. Muy bien, Cristel. Muy bien. Entonces, el acueducto de Silvio trajo el líquido cefalorraquídeo del tercer ventrículo al cuarto ventrículo. Ya llegó al cuarto ventrículo. Vamos ahora a dibujarlo por acá. Vamos a dibujarlo por acá al cuarto ventrículo. Por aquí. Entonces, aquí está nuestro cuarto ventrículo. Lo vamos a dibujar ahora así, mirándolo. La mitad para la protuberancia, la parte superior, la mitad para el bulbo raquídeo. Entonces, nuestro líquido cefalorraquídeo llegó aquí. ¿Ya? Muy bien, ahí lo tenemos. Y luego, ¿a dónde va? Alumno Espinosa, Myron. ¿A dónde se dirige el líquido cefalorraquídeo? El líquido cefalorraquídeo se va a dirigir por si es que no me equivoco, se va por el conducto central hacia la parte de la médula espinal. Entonces nosotros tenemos que entender que aquí, en el cuarto ventrículo, tenemos agujeros. Un agujero en la base del cuarto ventrículo y agujeros en el techo del cuarto ventrículo. Entonces, el agujero de la base es un agujero, ¿no? Es un agujero que va a tener, pues, una relación con el conducto del epéndimo de la médula espinal, y por ahí se va la médula espinal. Pero los conductos del techo, ¿no? Estos conductos de Luska son 2 conductos laterales, van a sacar el líquido cefalorraquídeo. ¿Para qué? Para bañar a todo el tejido nervioso del cerebro. Entonces vamos a encontrar las cisternas del líquido cefalorraquídeo del cerebro. Agujeros del techo del cuarto ventrículo, agujeros del piso del cuarto ventrículo. Entonces, ya comunicaron, sacaron el líquido cefalorraquídeo desde el ventrículo lateral a la zona externa del hemisferio cerebral. Hay que tener en cuenta eso.
Muy bien, y de esta manera pues van a proteger a la al cerebro. Entonces nosotros encontraremos aquí, si nosotros miramos este esquema, espacios. Si yo tengo, por ejemplo, un traumatismo del hueso, del cráneo, en la parte lateral, pues posiblemente la fractura comprometa a la arteria meningea media, que es la más grande, y lo pueda lesionar. Entonces, el hematoma, que está por encima de la dura madre, ¿no? Se llamará epidural, encima de la dura madre. Entonces ahí va a haber una colección hemática, un hematoma, un sangrado, y puede despegar la meninge, puede despegar la dura madre. Y si se acumula aquí, entonces nosotros vamos a encontrar que el hematoma puede comprimir los espacios que están por debajo. Pero si nosotros tenemos un sangrado que ya no es por las arterias meninges, sino debajo de la madre, ¿no? Aquí donde está la aracnoides, debajo del aracnoides tenemos estos vasos. Entonces ya el hematoma ya no se llamará epidural, sino subdural. Entonces ahí encontraremos que puede ser un hematoma subdural de las venas cerebrales, ¿no? Porque si nosotros vamos a pensar que es de una arteria, el paciente se muere de inmediato. Y luego vamos a encontrar un hematoma o un espacio subaracnoideo, que es el espacio entre la pía y la aracnoides, ¿no? Espacio subaracnoideo, espacio subdural, espacio epidural. Muy bien, estas son las cosas que nadas aquí a las meninges y a esta aracnoides. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? Alumna Xiomara, ¿me entendió? ¿Sí o no? Sí, bueno. Muy bien. Sí, alumna Gallego, dígame. Doctor, disculpe, ¿podría repetir la parte de la salida de líquido cefalorraquídeo en cuanto Ah, al ya. agujero base dicho? Muy bien. Entonces, nos damos cuenta aquí que este es el cuarto ventrículo. ¿Qué llegó el líquido cefalorraquídeo? Llegó proveniente del tercer ventrículo por este acueducto, el acueducto de Silvio, que lo tenemos acá arriba. Entonces, este líquido cefalorraquídeo tiene que salir, no se puede quedar en el cuarto ventrículo. Y va a salir por dos espacios, dos agujeros. Un agujero del techo, perdón, del piso, uno solo, y dos agujeros del techo. El agujero del piso es un agujero que conecta a un conducto que va a continuar con el sistema nervioso que está por debajo, el conducto del epéndimo de la médula espinal. Y los conductos del techo, los agujeros del techo, van a sacar el líquido cefalorraquídeo fuera de este espacio. ¿Para qué? Para bañar a toda la superficie del cerebro. Lo van a ubicar aquí, en este espacio que corresponde al espacio subaracnoideo. Entonces, las cisternas que contienen el líquido cefalorraquídeo, pues se van a llamar de acuerdo a los lugares por donde vaya transitando. Tenemos, por ejemplo, la cisterna pontina, que es la cisterna del pedúnculo cerebral o puente, la cisterna pontina, perdón, de la protuberancia, la cisterna interpeduncular de los pedúnculos cerebrales, la cisterna quiasmática que está alrededor del agujero óptico, ¿no? Entonces, vamos a encontrar ahí también que estas cisternas son importantes porque van a proteger. Por ahí tenemos una diapositiva. Vamos a avanzar. Muy bien, esto es lo mismo que habíamos señalado. Vamos a disminuir. Ahí es lo mismo que hemos señalado para cómo observar a estos espacios donde está el desdoblamiento de la dura madre para constituir los senos venosos o senos durales. ¿Ya? Y ahí está la conexión hacia el espacio subaracnoideo. Es el mismo esquema mirado de otro ángulo. Este es otro esquema donde representamos qué cosa. La comunicación, vean ustedes, del espacio venoso, del desdoblamiento de la dura, cómo está
parte trabecular del aracnoides, los corpúsculos aracnoideos, al seno venoso, y el seno venoso cómo va a ir sacando pues al territorio esponjoso de los huesos del cráneo, las venas diploicas que le llaman. Entonces aquí tenemos a la dura, a la aracnoides y a la pía. Miramos aquí en este espacio vascular de líquido cefalorraquídeo y los vasos que están ingresando para la pía. Y miren ustedes cómo este aspecto, ¿no?, de coliflor que tiene las granulaciones aracnoideas para ir al lago venoso. Es lo mismo que hemos señalado en la anterior diapositiva. Y estas son las meninges que ya hemos visto. Ahora lo vemos en el preparado del cadáver. Se ha cortado la mitad del hueso de la caja craneal para mirar a la dura madre por fuera. Esta es la capa externa de la dura madre. Entonces, está pegada aquí al periósteo, ¿no? Está cumpliendo una función importante ahí sobre el hueso, ¿no? La capa perióstica se le llama. Estos huesos por dentro no tienen pues un periósteo como lo tienen los huesos de las extremidades. Por eso que la capa externa de la dura madre cumple esa función. Se le llama la capa perióstica externa. Y aquí tenemos en este otro diapositiva, miren ustedes a la arteria meningea media. Esta es la arteria meningea media, de mucho calibre, mucha distribución, y estas sus ramas. Se anastomosan por delante con la meninge anterior y por la parte posterior con la meningia posterior. Muy bien. Este es la hoz del cerebro. Vean ustedes el tabique de la hoz del cerebro. Apófisis cristagalli estaría acá. Acá estaría la apófisis cristagalli porque este es el tracto olfatorio. Esta membrana, como un tabique, divide el hemisferio cerebral derecho e izquierdo, va a la confluencia de los senos, en la parte interna del hueso occipital, y ahí viene y se va avanzando hacia la parte anterior para ir al peñasco del hueso temporal. ¿Y qué formó? La tienda. Por arriba, la tienda del cerebro, por debajo, la tienda del cerebelo. ¿Hasta dónde va a ir? Hasta alrededor de lo que es la silla turca. Esta es la silla turca. Aquí vemos a ambos lados, detrás de la silla, a la arteria carótida interna, y aquí delante y a ambos lados de la silla al seno cavernoso. Muy bien. Esto es una representación de lo que sería pues la hoz del cerebro. Aquí está dando la tienda del cerebelo, la tienda de la hipófisis, alrededor de la silla turca. Y aquí miramos ya la dura madre que ha sido retirada, ¿no?, para observar aquí a la estructura del hueso, ¿no?, los espacios diploicos del hueso, la dura, y acá tenemos pues a la pía, esta pía que está herida al tejido nervioso y se va a introducir por todos los surcos, por todas las circunvoluciones que existen, y observamos ahí los vasos, las venas y las arterias del cerebro que están ingresando para retirar la sangre venosa o para nutrir al tejido nervioso. Muy bien, entonces tenemos aquí esta representación de lo que habíamos hablado de las meninges. Este es el hueso que ya hemos estudiado, y aquí está un canal, el canal o surco del seno sagital superior, o llamado también longitudinal superior. Seno sagital superior o seno sagital inferior, como ahora está en la nueva nomenclatura. Esto ya lo hemos revisado. Y vemos aquí por transparencia cómo tenemos la dura en conjunto y el seno sagital superior. Aquí la vista de las arterias que están irrigando a la dura madre. Muy bien. Habrá una dura madre espinal también. ¿Cuál es la diferencia entre la dura espinal y esta dura craneal que hemos visto? A ver, ¿qué me dicen? Alumna Espinosa.
Sino que la dura madre en la médula no solamente tiene La esa es dura madre de la médula espinal solamente tiene, ¿qué me dijo? una sola capa. Ah, ya, una sola capa. La capa se llama la capa meningia, ¿cierto? Entonces, ¿qué le falta? ¿Qué le faltaría? Entonces aquí estamos observando, esto es la capa meningia de la dura madre, ¿ya? Entonces no tiene más que una sola capa. Le falta la capa perióstica. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque las vértebras tienen su propio periósteo. En cambio, el hueso del cráneo, por la cara interna, no tiene periósteo. Por eso que esa capa de la dura madre suple al periósteo, por eso a la capa perióstica externa. Muy bien, entonces en la dura madre solamente vamos una sola capa. Esto que está en verde sería la dura madre. Acá el espacio es un aracnoideo y la pía adherida a estos vasos que vemos aquí. Entonces la dura madre espinal se adhiere, ya se fija, ¿no? Casi que hace un mismo plano con todos los otros elementos que vamos a ver ahí, como la membrana pues que está tapizando a esta estructura interna y a los ligamentos. ¿Qué ligamentos vamos a tener alrededor del hueso? Ligamento longitudinal anterior, ligamento longitudinal posterior, que sería el caso de la relación con esta dura madre. Entonces ya sabemos que el ligamento longitudinal posterior pues va desde C1, primera vértebra cervical, hasta la segunda vértebra sacra. Hasta ahí se extiende ese ligamento. Entonces, el espacio entre la dura madre espinal y el periósteo se va a llamar igual el espacio epidural, igual que en el cráneo, ¿no? Y en este caso, el espacio epidural de la médula espinal está pues separado por una capa de tejido graso, tejido adiposo y tejido conectivo laxo. Y ahí en esa capita encontraremos a estos plexos venosos vertebrales internos por la cara anterior y por la cara posterior de la médula espinal. Muy bien, esa es la diferencia que tenemos que anotar ahí. ¿Y qué más teníamos? Senos venosos que habíamos hablado, ¿no? Senos venosos del cerebro, si lo miramos por la cara externa, ya hemos visto el seno sagital superior o longitudinal superior, y miren cómo van a desembocar a estas venas. Entonces habrá una vena que viene de la superficie temporal, la vena temporal superficial, la vena del territorio temporal de la cara externa del hemisferio cerebral, que van a esta vena grande que tenemos aquí, que se ubica entre el lóbulo frontal y el lóbulo parietal, se llama la vena Rolando o vena central. Y este circuito, algunos libros lo van a llamar como la circulación venosa mayor o plexo anatomótico mayor. Miramos ahora en el preparado, como en el sistema nervioso del céfalo, que está cubierto por las meninges, todavía podemos observar. ¿Y qué observamos? Observamos unas venas de mayor calibre, ¿ya? Venas cerebrales superficiales. Aquí estaría esta vena, la vena que se ubica entre el lóbulo frontal y el lóbulo parietal. Entonces aquí encontramos en este lado de la circunvolución prefrontal o postfrontal a estas venas grandes. Este es el circuito anatomótico mayor. Pero ahora, si nosotros miramos al hemisferio cerebral por dentro, vamos a observar que hay otros sistemas venosos. Veamos ahora. Esta es la cara interna del cerebro, entonces habrá un sistema venoso que va a ir aquí, a este seno recto.
Y el seno recto va a la confluencia de los senos que está en la parte occipital, en la parte interna de este hueso occipital. El sistema venoso que viene de la parte interna, pues habrá muchas venas y dentro de ellas vamos a ver las venas temporales profundas por la cara medial que van a este seno recto y constituyen el círculo anatomótico menor del cerebro. Y luego vamos a tener en cuenta, bueno, esto ya lo hemos visto para los sistemas de la hoz del cerebro. Esta es la tienda, ¿ven? Aquí está el espacio, esta es la lámina básica del hueso occipital. Aquí estaría el tronco encefálico, la protuberancia, el bulbo, y esto está relacionado al espacio que deja la dura madre cuando llega a la parte interna del hueso occipital y avanza a la porción petrosa del hueso temporal para formar esta tienda, la tienda del cerebelo por arriba y por abajo y la tienda del cerebro por arriba de esta lámina. Aquí estará la cara superior del esfenoides, que es la silla turca. Aquí estará la glándula hipófisis y ambos lados, aquí podemos observar el quiasma óptico, el nervio óptico, y a ambos lados será el seno cavernoso. Entonces ya sabemos que el seno cavernoso, que viene desde la fisura orbitaria superior, va a la tienda de la hipófisis, sigue por la parte petrosa superior al seno petroso superior y al seno petroso inferior, que ya sabemos dónde drena cada uno de ellos. Muy bien, hasta aquí alguna pregunta, alumna González Paz, alumna Heredia. ¿Me están escuchando o no? Alumna Heredia. Bueno, parece que no me están escuchando. A ver, ¿alguien que me esté escuchando? Sí, doctor. Alumno Mayron. ¿Me escucha? Porque el resto no me conoce nadie. Sí, doctor. ¿Alguna Yo sí, pregunta hasta acá? Ah, ya. Pero contesten, pues, alumnos, contesten. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Está todo claro? ¿Está más oscuro que la penumbra? No sé. Bueno. Entonces, tenemos aquí que también estudiar los elementos vasculares de estos órganos que tenemos dentro de la cavidad craneana, el cerebro y el cerebelo. Entonces, dentro de la circulación, nosotros tenemos que ubicar a dos sistemas vasculares, uno dependiente de la carótida interna y otro que va a ser dependiente del sistema vertebral. Carótida interna. ¿Qué dice alumna Heredia? ¿Se acuerda de la rama de la carótida interna? Alumna Heredia. Alumna Heredia, ¿me escucha? Alumna González Paz. ¿Qué dice? ¿Cuáles son las ramas de la carótida interna que vamos a ver aquí dentro del compartimiento intercraneal?
Bueno, no tiene audio. Es un problema trabajar así, jóvenes. Así que para la próxima clase no sé qué hacen, pero todos con buen audio y buena señal. Alumna Espino, ¿me está escuchando? Sí, doctor. Dígame, ¿se acuerda de algunas ramas de la carótida interna para observar este polígono arterial del cerebro, llamado antiguamente polígono de Willis? ¿Se acuerda usted de las ramas o no? Dígame sí o no. No, doctor. No, bueno. Entonces tenemos que pensar que todos están en la misma condición, que no han revisado nada. A ver, alumno Espinosa. Esas ramas vienen ser las cerebral media y viene a ser también la anterior. Muy bien. Cerebral, claro, está bien. Y la anterior. Muy bien. Entonces nosotros tenemos que mirar que aquí donde hemos dibujado en este círculo rojo, ahí está apareciendo la carótida interna. Carótida interna. ¿Y qué va a pasar? Ya, está bien. No hay problema, Mayro. Arréglalo para la próxima clase. ¿Qué va a pasar? Que esta carótida interna va a dar una rama que se llama la arteria cerebral media de un lado, la arteria cerebral media del otro lado. Entonces ya tenemos dos cerebrales medias. ¿Qué más vamos a tener? Dos cerebrales anteriores. Entonces aquí viene la cerebral anterior de un lado y la arteria cerebral anterior del otro lado. Cerebral anterior. Dos cerebrales anteriores, dos cerebrales medias. Las cerebrales anteriores se unen a través de este sistema que se llama la arteria comunicante anterior. Ahí lo tenemos, arteria comunicante anterior. Graciela, dime. No, comunicante. Entonces, comunicante anterior une las cerebrales anteriores. La cerebral media va por su cuenta ahí, a ambos lados del compartimento medio del cerebro. Y luego vamos a tener a esta arteria que se llama la arteria comunicante posterior, esta. Comunicante posterior de un lado, comunicante posterior del otro lado. ¿Con quién se unen las comunicantes posteriores? Alumno Gómez. Gómez, parece que está mal su audio. ¿Qué dice Gómez? ¿Con quién se une? Las comunicantes posteriores. Con la vertebral. Bueno, no especialmente con la vertebral, sino con la rama del tronco basilar. Muy bien, entonces aquí está la arteria vertebral de un lado, la arteria vertebral del otro lado, que va a formar este tronco que se llama el tronco basilar. Y la última rama del tronco basilar es esta, la arteria cerebral posterior, arteria cerebral anterior. Cerebral posterior de un lado, cerebral posterior del otro lado. ¿Ya? Entonces, aquí está la anastomosis. Esta es la anastomosis. Anastomosis entre el sistema de la carótida interna y el sistema de la vertebral a través de las comunicantes, de la cerebral posterior. Muy bien. Estos se encargan de dar toda la irrigación al cerebro. Vemos acá, lo vamos a pintar de verde, una cerebral de un lado, otra cerebral del otro lado. Todo ese es el tronco basilar. La arteria cerebral posterior es la última que va a salir.
cerebral posterior, que es esta que hemos pintado acá de verde, y en el camino pues tenemos las cerebelosas, ¿no? Ya sabemos que de la cerebelosa anteroinferior sale una arteria que va al oído, la arteria laberíntica. Entonces tenemos aquí varias ramas que van a la protuberancia, las arterias del puente o arterias pontinas o protuberanciales, y la vertebral pues va a dar hacia la médula espinal, la arteria espinal anterior, y detrás vendrán las arterias espinales posteriores, una a cada lado. Este polígono que nosotros observamos aquí, alrededor de la glándula de la hipófisis que tenemos que observar, la glándula de la hipófisis está aquí, todo esto es la glándula. Muy bien, va a ser posible que nosotros entendamos que cualquier proceso tumoral de la glándula podría comprimir a cualquier rama, como la que se observan en las diferentes patologías. Muy bien, entonces hay que revisar, por favor, hacer esquemas de todo lo que hemos hablado para que ustedes puedan entenderlo de una manera, porque si no va a ser difícil que lo entiendan. Y esto es lo que preguntaba su compañera. Creo que Graciela preguntó. Graciela Galindo o Lucía. Sobre la cisterna del líquido cefalorraquídeo. Bueno, entonces ya tenemos que el líquido cefalorraquídeo salió del cuarto ventrículo y se va a ubicar aquí. Esta es la cisterna de la interpeduncular, cisterna que va hacia adelante de la lámina terminal. Las cisternas que están dentro del compartimiento interno como la pericallosa, la interna que está por encima del cuerpo de la hipófisis, del quiasma óptico, cisterna supraquiasmática, la cisterna magna, todo esto que está por delante de la protuberancia y el bulbo raquídeo, la cisterna vulvar, la cisterna del tubérculo cuadrigémino. Entonces hay una cantidad importante que ustedes ven aquí pintada en azul, que va a ser el espacio subaracnoideo. Protege a todos los órganos, todo está bañado de líquido cefalorraquídeo. Cerebro, cerebelo, protuberancia, bulbo raquídeo, pedúnculo cerebral, quiasma óptico, hipófisis, etc. Tenemos una cantidad importante ahí. ¿Qué dice? La reabsorción del líquido cefalorraquídeo, ya lo hemos explicado. El líquido cefalorraquídeo ya sabemos que se elimina por esas granulaciones aracnoideas al seno sagital superior. Muy bien, este es un corte donde vemos el cuerpo calloso, por delante vemos algunas estructuras que corresponden a la comisura interhemisférica, y adentro vemos aquí a este espacio que corresponde al acueducto de Silvio, para ir a este corte que es un corte del tronco encefálico. Miren ustedes aquí a la derecha, esta representación que tenemos aquí significa que a ambos lados, aquí donde está el puntero, observan el puntero, alumno, observa el puntero, Garro, alumna Galindo, observa el puntero, donde está la manito, muy bien, ya, ese es el ventrículo lateral, ¿entendido? Ventrículo lateral. ¿Qué dice acá? Ventrículo lateral. Muy bien, el ventrículo lateral va a ser posible que yo entienda que aquí está el líquido cefalorraquídeo, aquí están los plexos coroideos, aquí se produce el líquido cefalorraquídeo. ¿A dónde va a pasar? A este espacio. ¿Cómo se llama ese espacio? Tercer ventrículo, que aquí lo hemos pintado con un agujerito verde, aquí. Tercer ventrículo. ¿Cómo pasó del ventrículo lateral al tercer ventrículo? Por este espacio que se llama el agujero de Monro. Agujero de Monro. Y luego va a salir del tercer ventrículo, irá más abajo al cuarto ventrículo a través de un acueducto que se llama el acueducto de Silvio. Entonces, el acueducto de Silvio lo vamos a encontrar pues comunicando
el tercer ventrículo con este espacio que se llama el cuarto ventrículo. Vamos a ver si lo podemos agrandar. Ahí. Muy bien. Entonces, tercer ventrículo, cuarto ventrículo. Este es el acueducto de Silvio o acueducto cerebral. Y de acá, del cuarto ventrículo, lo vas a sacar pues por estos agujeros del piso y del techo. Entonces, el agujero del techo es fundamental, el agujero de Luzca, agujero del techo. ¿A dónde va a llevar el líquido cefalorraquídeo? A todo el exterior. Entonces, comunica el estructura aracnoideo. Y aquí ya sabemos que este agujero que está aquí en rojo es el agujero de Mayendi, que es la continuación hacia el conducto del epéndimo y va a toda la médula espinal. Entonces, estos esquemas están relacionados a lo que tenemos aquí: ventrículo lateral, tercer ventrículo y todo el acueducto de Silvio. Muy bien. Acá tenemos, pues en esta vista, podemos observar esta es la protuberancia, este es el bulbo raquídeo y todo este es el sistema que está aquí de la cisterna del bulbo raquídeo, la cisterna pontina, la cisterna interpeduncular, ¿no? La cisterna que está por la parte más superior, supracelular, cuadrigeminal, por relacionarse a los tubérculos cuadrigéminos, y hacia atrás pues irá a una cisterna grande, muy grande, que se llama la cisterna magna. Este es un corte que observamos a nivel del pedúnculo, del tronco encefálico, a nivel del pedúnculo cerebral. Ya estudiaremos eso, el pie del pedúnculo cerebral, la sustancia negra, y aquí tenemos el acueducto de Silvio. Este es un corte que nos permite ver a este agujero, se llama el acueducto de Silvio. Por lo tanto, si este es pedúnculo cerebral, pues la cisterna se llamará intercrural, o sea, pegado al espacio, interpeduncular, en la superficie ya anterior, y la perimesencefálica porque está alrededor de la estructura cerebral. Muy bien. Yo creo que hemos revisado las cosas más puntuales de esta clase. Habrá mucho más, por supuesto, mucha teoría que estudiar, pero tenemos que tener en cuenta que es necesario que revisemos. Alumnos, la próxima clase ustedes tienen que preparar sus esquemas, lo que haya, porque morfología externa es muy grande. Tenemos que revisar toda la parte que corresponde a las áreas ubicadas en cada lóbulo, lóbulo tal, lóbulo parietal, occipital, temporal. ¿Qué libro nos recomienda para neuroanatomía? Bueno, hay como 50 libros para recomendarles. Ustedes tienen en su syllabus una bibliografía, ¿ya? Y ahí está el libro básico que es de neuroanatomía. Prometheus no está, creo. Pero hay un libro, no sé el autor ahorita, que está dentro de la bibliografía que les han dado. Snell sí, Snell es bueno, Netter, bueno, la parte de neuro, pero vayan revisando y me dicen la próxima clase, si no yo se los transfiero hay un sistema WeTransfer para esos libros que tienen mucha carga, pero tengo libros en inglés, no sé si ustedes lo van a leer. Pero de todas maneras, vamos a ver para la próxima clase, me dicen si tienen necesidad de algún libro para enviarles, o si no, ya pues miran el sistema nervioso
Sistema nervioso del autor Barr es el que les han dado. ¿Ya? Barr. Sí. Bueno, me dejan un correo. Ustedes tienen mi correo. Si no, lo voy a anotar por acá. A ver, por aquí hay una opción, creo. A ver, texto. Acá. Hasta con letra amarilla. Se lo borramos. Ya, ese es mi correo. Ustedes me envían un correo, o la delegada, ¿sí? Sí, profesor, no se visualiza ¿No se el visualiza? texto. No, Acá está arriba, acá escrito en letras negras. La parte superior de la diapositiva. sí, ahora Sí, doctor, Ah, sí se ya. ve. Lo que está en negro nada más. ¿Ya? Entonces usted me envía un correo y yo voy a buscar a ver si tengo alguno en castellano. Si no, le envío lo que tengo. ¿Ya? Bueno, a estudiar, jóvenes. Nos encontramos mañana en el examen. hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Eso, doctor. Ya, hasta luego. Hasta luego.